Bienvenidos y bienvenidas. Daremos inicio en este momento. El tema a tratar en esta maravillosa tarde es formas del pensamiento y principios lógicos, ¿verdad? Ese es el tema que vamos a tratar el día de hoy. Pero antes quiero iniciar yo con ustedes, como lo he acostumbrado, ¿verdad? Acá a realizarlo a través de un pensamiento, para lo cual le voy a pedir favor acá a Jacqueline que nos pudiera hacer favor de leer lo que dice en la imagen. Muy bien, profesor. 4 nuncas para tu vida. Nunca agaches la cabeza, nunca digas que no puedes, nunca te limites y nunca dejes de creer en ti. Muy bien, muchas gracias. Alguien que me pudiera apoyar ahí, dando a conocer su opinión acerca de esta pequeña reflexión que traigo yo para ustedes en esta tarde. Bueno, más que todo lo que entiendo yo es que a pesar de que quizá hay, así enfocándome a algunas personas que quizá nos digan que no podemos hacer algo o no podemos lograr algo, entonces lo que están tratando de hacer es que nos están bajando el ánimo, pero tampoco, o sea, allí dice nunca dejes de creer en ti. Entonces, no debemos de tener inseguridades, sino que hay que estar seguros. Por ejemplo, si nos tratan de bajar el ánimo, lo único que debemos de hacer es no hacerle caso a la gente, porque sabemos que nosotros somos capaces de lograr cualquier cosa, pasar obstáculos u otros. Entonces, hay que seguir luchando sin rendirnos. Eso es lo que yo entiendo. Muchas gracias, Ángela. ¿Alguien más que nos quiera compartir su opinión? ¿Podría yo, profesor? Y claro que sí, Jacqueline. Ok. Pues así como dijo usted, es una motivación y pues yo creo que esta frase nos sirve para darnos cuenta que si nosotros mismos no lo creemos, no va a pasar. Es como si tú no te lo crees, no va a pasar. Y pues pueden haber situaciones en las que nosotros sentimos que ya no podemos, que son tantas responsabilidades y que solo queremos rendirnos. Pero somos las únicas personas que se pueden levantar a sí mismas. Me refiero a, existen amigos y familia, pero no siempre van a estar ahí para nosotros. Lo mejor es saber que nos tenemos a nosotros mismos y que si caemos vamos a volvernos a levantar. Así que si nosotros mismos nos hacemos creer que somos buenos y que no nos vamos a rendir, va a pasar. Muchas gracias, Jacqueline, por su comentario. Acá, pues como les estaba indicando, tenemos, ¿verdad?, el pensamiento y principios lógicos. ¿A qué se refiere este tema? Pues, el tema se refiere a que debemos de estudiar las diferentes formas en que una persona piensa, ¿verdad? Desde el concepto, o sea, desde lo que él dice, cómo razona y el juicio que emite, ¿verdad? O sea, cuál es en este caso su juicio, su fundamento en el actuar de diferentes situaciones de la vida. Entonces, a eso se refiere cuando hablamos de pensamiento y principio lógico, las diferentes formas en que usted puede pensar desde el concepto de razonamiento y el juicio. Cuando hablamos de pensamiento, cuando hablamos de razonamiento, pues nos tenemos que sustentar en los principios lógicos. ¿Cuáles son? Tres. Entre estos principios lógicos tenemos los siguientes: el principio de identidad, el principio de no contradicción y el principio del tercero excluido. ¿A qué se refieren estos principios lógicos? Muy bien, estos principios lógicos se refieren, el primero, ¿verdad? Que si una proposición es verdadera, ¿verdad? No podemos cambiar nuestro pensamiento.
Si nosotros decimos que es verdadero, es porque estamos seguros, ¿verdad? El principio de no contradicción, ¿verdad? Ninguna proposición puede ser verdadera y falsa a la vez. O sea que yo no puedo decir que es verdadero y puedo decir también que es falso, ¿verdad? O sea que por eso dice acá de no contradicción. Ninguna proposición puede ser verdadera y falsa. A no es A. No podemos catalogar como eso. O es verdadero o es falso, ¿verdad? El principio del tercero excluido dice toda proposición debe ser verdadera o falsa. Entonces acá dice que, aquí sí ya tenemos en el principio del tercero excluido, dice que puede ser verdadera o puede ser falsa, dependiendo de las proposiciones que nos den a nosotros. ¿Qué es una proposición? Pues es un enunciado. En nuestro vocabulario podemos decir nosotros que es un enunciado, ¿verdad? Entonces, esos son los tres principios lógicos que existen para poder utilizar el razonamiento y el pensamiento, ¿verdad? ¿Para qué nos va a servir? ¿Cuál es la utilidad de la lógica, verdad? Muchas veces nosotros tratamos de fundamentar nuestras respuestas a raíz de nuestras experiencias o a raíz de las experiencias de otras personas. Entonces, por eso es de que, ¿para qué nos sirve la lógica? Dice que la lógica nos sirve para poder construir teorías científicas. Entre ellas podemos mencionar, dice, el razonamiento válido o la sistematización de las ciencias. ¿A qué se refiere cada uno de esto? Pues el razonamiento válido dice que es cuando usted argumenta algo, ¿verdad? Que ha sido, en este caso, comprobado. La sistematización de las ciencias, acá, la sistematización de las ciencias, pues es prácticamente una, en este caso, información de forma organizada, ¿verdad? De los diferentes temas que se han estado estudiando, pero que han sido comprobados a raíz de las diferentes experiencias o experimentos que se han hecho, ¿verdad? En base al tema que se está, valga la redundancia, que se está estudiando, ¿verdad? Entonces a eso se refiere la sistematización, el orden que debe existir entre los procesos para dar respuesta a algo que nosotros tenemos dudas, ¿verdad? La lógica formal. ¿Dónde surgió la lógica formal? La lógica formal dice que surgió en Grecia con el filósofo Aristóteles, ¿verdad? Él fue su creador. Dice que fue aproximadamente en el siglo IV, ¿verdad? Él realizó en este caso un estudio de la lógica, de la cual se le conoció como Organón, ¿verdad? El Organón era una compilación acerca de documentos, ¿verdad? Donde eran utilizados acerca de cuestionamientos que se hacían utilizando lo que es la lógica. Por eso es de que acá su creador de la lógica formal es Aristóteles, ¿verdad? Tenemos acá otra pequeña reflexión para ustedes. Le voy a pedir yo favor acá que nos pueda apoyar la compañera Mileni Ramírez para que nos lo pueda leer, por favor. Y a Andy Tog para que nos lo pueda explicar. ¿Cuál es la interpretación que le da? Sí, está bien, profe. Nunca llegarás a tu destino si te paras a tirar piedras a cada pero que te ladre, perro que te ladre. Muy bien, muchas gracias. A ver, Andy. Vamos a pedirle favor acá a Heidi Toll, por favor, que nos pueda interpretar el mensaje. Claro, profe. Esta imagen habla sobre que cuando queremos lograr algo, no vayamos a decir, sí, lo voy a lograr o sea, cuando uno quiere lograr algo, siempre van a haber críticas. Siempre le van a decir, tú no vas a poder, tú no eres capaz de hacerlo. Y si nosotros trabajamos
para complacer a esa gente, nunca vamos a poder lograrlo. Simplemente si queremos lograr alcanzar algo es trabajar para nosotros mismos, demostrarnos a nosotros mismos que podemos y no a las personas. Muchas gracias, Heidi, por su participación, muy atinada, en este caso la opinión suya, ¿verdad? Yo quisiera preguntarle a ustedes, ¿a alguien en este tiempo lo han criticado o la han criticado por el trabajo que está desarrollando? Sí. Sí. ¿Quiénes? ¿Amigos, familiares? Esto es muy raro. Básicamente, en mi caso, es mi propia familia y algunos más que otros compañeros, pero creo que la opinión que más duele es la opinión que uno se da a sí mismo. Muchas gracias. Como ustedes pues saben y cada quien pues vive experiencias diferentes, ¿verdad? Lo hemos vivido a veces a través de la experiencia de otras personas, cómo es de que la propia familia es la que lo daña a uno, ¿verdad? Y es la que más lo critica y es la que más quiere verlos a ustedes fracasar, ¿verdad? Pero siempre van a haber personas que van a estar a nuestro lado y que nos van a echar, en este caso, porras, que nos van a animar a seguir adelante, a no hacer caso a las personas, ¿verdad? Pero como decía, lastimosamente, siempre vamos a tener alguna familia que nos va a querer ver derrotado. Nadie va a querer que usted supere, que usted, en este caso, ¿verdad? Siga luchando por sus sueños, pero como dice ahí Heidi, tiene toda la razón. Usted tiene que tener fija su mirada, su visión hacia lo que quiere lograr y va a ver que cuando usted llegue, va a estar disfrutando y gozando el éxito de su carrera. Así que continuamos. Espero que haya quedado, pues, que sea un poquito de lo que hemos platicado acá con ustedes. Muy bien, entramos al tema del silogismo. Cuando hablamos de silogismo, estamos hablando de las diferentes formas de razonamiento deductivo, el cual dice que es formado por dos proposiciones, que son las premisas y las conclusiones, ¿verdad? ¿A qué quiero llegar con esto? Es ¿por qué se da la utilización de la tabla de la verdad? ¿Ustedes han escuchado de la tabla de la verdad? A ver, Mateo, buenas tardes. Buenas tardes, profe. ¿Ha escuchado usted hablar acerca de la tabla de la verdad? De que sí he escuchado, profe, pero si me va a preguntar a qué se refiere o algo así, ya no recuerdo muy bien, profe. Muchas gracias, Mateo. Al menos su sinceridad pues, nos ayuda y nos apoya a que podamos ir trabajando con esto, ¿verdad? A eso quiero llegar yo, que a través de lo que estamos viendo vamos a llegar por qué se da la tabla de la verdad. Y estamos entrando acá a este tema, ¿verdad? Que nos habla de dos proposiciones. En este caso, como les decía, que una proposición podemos catalogarlo como un enunciado, ¿verdad? Que a estas preposiciones le vamos a llamar premisas y a la respuesta que nosotros vamos a dar le vamos a llamar conclusiones, ¿verdad? Entonces, tenemos ahí esto como parte del silogismo. Cuando hablamos del silogismo, estábamos hablando de que existían las proposiciones, que son premisas, y luego dar una conclusión. A esto le llamamos juicios de términos, ¿verdad? En el cual, pues, encontramos ahí el antecedente, el consecuente. ¿Qué es el antecedente? Pues son las dos premisas, o sea, las dos proposiciones. Y el consecuente, pues, es la conclusión, es la respuesta que nosotros vamos a dar. Como ustedes pueden ver acá, tenemos que las dos premisas acá sería verdadero la primera y falso la segunda. Entonces, verdadero y falso, ¿cuál va a ser nuestra respuesta? Pues va a depender de qué es lo que nosotros estamos trabajando, ¿verdad? Estamos trabajando una negación, estamos trabajando una conjunción,
dependiendo qué es lo que estamos trabajando. Entonces, pero tenemos que saber, ¿verdad?, de dónde son las premisas, qué es un antecedente, qué es un consecuente. Por ende, pues tenemos acá, ¿verdad?, las proposiciones que pueden ser, en este caso, representadas por letras. La P, la Q, la R, la S, la T, dependiendo cómo queramos nosotros representar cada proposición, ¿verdad?, o cada premisa. Entonces, tenemos el ejemplo acá, ¿verdad? La proposición P nos dice que las lechuzas son aves nocturnas. La proposición Q dice las garzas son aves acuáticas, ¿verdad? Entonces, son dos proposiciones que tenemos nosotros acá. Y de estas podemos nosotros dar conclusiones. Entonces, tenemos acá, ¿verdad?, estas dos proposiciones. Y si las utilizamos en una negación, ¿verdad? Sabemos que cuando negamos, pues tenemos que decir lo contrario de nuestra proposición. Entonces acá la negación de P sería, las lechuzas no son aves nocturnas, ¿verdad? Porque estamos negando lo que hemos dicho anteriormente. El símbolo de la negación, pues es como una pestañita acá. Este es el símbolo. Cuando ustedes vean este símbolo, pues quiere decir la negación de una proposición. Cuando ustedes vean este otro símbolo que es como de un triangulito, ¿verdad? Ese es el símbolo de la conjunción y va a significar la unión de dos proposiciones. Entonces sería, las lechuzas son aves nocturnas y las garzas son aves acuáticas, ¿verdad? Entonces, tenemos a bien ahí, pues, tomar en cuenta que la conjunción es la unión de dos proposiciones por medio de la letra I, o sea, la letra Y, ¿verdad? En este caso. Si hablamos del tema de la disyunción, pues su símbolo es como una letra V, ¿verdad? Una letra V. Y dice que esto quiere decir que es como dar una alternativa, ¿verdad? Entonces tenemos ahí dos proposiciones. P, dice que la proposición P dice 7 es un número primo. Q dice 7 es un número par. Entonces, como estamos trabajando la disyunción, entonces sería ahí, como es una alternativa, sería si, P disyunción Q es igual a 7 es un número primo o es un número par, ¿verdad? O sea que ahí tenemos una alternativa, tenemos que elegir entre esas alternativas, ¿verdad? Entonces la disyunción va a ser la letra O, ¿verdad? Entonces ahí estamos dando nosotros la pauta de poder trabajar lo que es la disyunción. Si hablamos de la implicación condicional, su símbolo dice que es, en este caso, una flechita, ¿verdad? Entonces tenemos ahí, su símbolo es, vamos a ver. Este es el símbolo de en este caso, de lo que es la implicación o condicional, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros encontremos ese símbolo, entonces vamos a saber que es una implicación o doble, o en este caso, o condicional, una condición, ¿verdad? Entonces tenemos acá las proposiciones. P, las arañas son insectos. Q, las arañas tienen 8 patas, ¿verdad? Entonces la implicación o condición es, en este caso, a través de la letra sí, ¿verdad? Entonces acá sería P implicación Q, sería si la araña tiene 8 patas, entonces la araña es un insecto, ¿verdad? Hay una condición para poder dar respuesta, ¿verdad? Si la araña tiene 8 patas, entonces la araña es un insecto, ¿verdad? Entonces acá sería, en este caso, ¿verdad? A través de estas dos palabras, sí, que es en este caso la condición, y en este caso, ¿verdad? Entonces sería la otra cuestión, ¿verdad?
de dar respuesta a lo que es la araña es un insecto. Entonces, a eso se refiere cuando hablamos de la implicación o condicional. Y para poder aplicar o poder trabajar la tabla de la verdad existen algunas reglas, ¿verdad? Por ejemplo, la regla de la negación. Como su nombre lo indica, es negar, ¿verdad? Entonces, su regla es negar cualquier proposición. Por ejemplo, si me aparece a mí verdadero, la negación sería falso, ¿verdad? Y si a mí me apareciera, en este caso, la opción en la proposición falso, ¿cuál sería la negación? Verdadero. Muy bien, Ángela. En la conjunción dice que la regla dice que el valor de verdad de la conjunción de dos proposiciones será verdadero solo cuando ambas proposiciones sean verdaderas. En cualquier otro caso es falso. O sea que si las dos, en este caso, proposiciones me va a dar verdadero, entonces el consecuente sería verdadero. Pero si tengo en las proposiciones un falso y un verdadero o un verdadero y un falso, su consecuente va a ser falso, ¿verdad? Esa es la regla de la conjunción. Entonces, si ustedes van a trabajar una conjunción, la regla es que de dos verdaderas me va a dar verdadero. De lo demás va a ser falso, ¿verdad? Entonces, esa es la regla de la conjunción. La regla de la disyunción. En este caso, en esta regla nos dice que va a ser falso solo cuando ambas proposiciones sean falsas. Lo demás va a ser verdadero. Si tenemos dos verdaderas, pues va a ser verdadero. Si tenemos un falso y un verdadero, me va a dar verdadero. Si tenemos un verdadero y un falso, me va a dar verdadero. Únicamente cuando tenemos dos falsas, dos proposiciones falsas, me va a dar falso. La implicación o condicional. La regla de esta, para la utilización en la implicación es que será falso si el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Será verdadero en los demás casos. O sea que si en este caso, en las proposiciones que tenemos, el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, entonces mi respuesta va a ser falsa. En los demás casos va a ser verdadero, ¿verdad? O sea que si primero es falso y luego es verdadero, entonces va a ser verdadero. Pero si es falso, si es verdadero primero y luego es falso, entonces mi respuesta va a ser falsa. Estas son las reglas que tenemos nosotros a bien trabajar en lo que es el silogismo, ¿verdad? En la tabla de la verdad, para poder trabajar la negación, la conjunción, la disyunción, la implicación o condicional, ¿verdad? Vamos a darles a conocer acá la actividad de desarrollar, dice. Vamos a ver. ¿Pueden visualizar ustedes la guía? Sí, profesor. Sí, profe. Muy bien. Dice, conteste las preguntas que están al final de la guía, ¿verdad? Entonces acá, al final de esta guía, tenemos nosotros lo que es algunas preguntas, las cuales pueden ustedes responder en base a la guía o también en base a la interpretación que ustedes le dan, ¿verdad? Puede ser en este caso de forma literaria o puede ser de forma interpretativa. Podemos responder de las dos maneras. ¿Cuál es el objetivo de la lógica? ¿Cuál es la utilidad de la lógica? ¿En qué consiste la lógica simbólica? ¿Y en qué consiste el razonamiento válido? ¿Y cuál es la utilidad esencial del silogismo? Entonces, en base a lo que se ha explicado, pues se va a tomar en cuenta para que ustedes lo puedan ir respondiendo.
No sé si hay alguna duda o una pregunta. No, profe. No, profesor, todo claro. Muy bien, entonces yo les deseo una feliz tarde, que Dios les bendiga y nos seguiremos viendo en la siguiente clase. Igualmente, profe. Gracias, profe. Feliz tarde. Feliz Igualmente, tarde. profe, nos vemos. Cuídense.